Mi nombre es Miguel Medina, para los que no me conocen. El pastor fundador Miguel Medina es mi papá y he sido pastor de la iglesia Cross Point Español aquí en Orlando, Florida, por más de 5 años. Y he visto que la serie que vamos a estar terminando hoy, de Filas a Círculos, tiene que ver con comunidad, pero como no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en comunidad como han deseado, esta es la oportunidad que tenemos ahora. Y aun cuando vuelvan a reunirse en comunidad, necesitamos saber que la iglesia reunida es irreemplazable. Necesitamos saber que en el momento que comenzó la pandemia y perdimos la oportunidad de reunirnos juntos, hubo una pérdida real. Y eso es algo a lo cual nosotros nunca nos podemos acomodar. No había más remedio. Teníamos que cuidar los unos de los otros, absolutamente. No estoy tratando esto como una conspiración. Cuiden su salud, pero tampoco podemos tener la actitud fresca de que, ok, mi casa es la iglesia. No, su casa no es la iglesia. La iglesia reunida es irreemplazable y tan pronto es posible, tenemos que buscarla. Amén. Bueno, teniendo la perspectiva de pastor, yo me he dado cuenta de que la persona que es de mayor bendición para los líderes en la iglesia no es el que se mete en debates teológicos en Facebook. No es el que más quiere imitar a Paul Washer o a John MacArthur, sino la persona que apoya a su iglesia local con fidelidad. Esa es la persona que más bendice a su líder. Por esa razón, Iglesia Morada de Dios, yo los exhorto a que tomen la iniciativa en impartir ánimo a las personas que Dios ha puesto sobre usted como líder. Y la manera más fácil de bendecir a su pastor es que usted sea fiel y consistente en su asistencia y en su generosidad. Lo tengo que poner más claro. La manera en que usted puede bendecir a su pastor y a sus líderes de mayor manera es que usted sea fiel y consistente en su asistencia a los servicios y en su generosidad financiera. ¿Ven? Pero yo sé que esto es algo que se ha hecho bien difícil en la temporada de pandemia. Hemos encontrado que en la Florida, a pesar de las libertades que hemos disfrutado cuando nos comparamos a los otros estados, el periodo de cuarentena obligatoria donde no nos pudimos congregar resultó en que, bueno, personas que asistían a la iglesia con más fidelidad en el pasado, pues ahora no lo están haciendo. O sea que a pesar de las libertades, creo que todos los pastores nos hemos encontrado en la necesidad de animar a muchos en nuestras iglesias a reintegrarse y a perseverar. Y ya que les menciono esa palabra, perseverar. Un libro de la Biblia que nos anima a perseverar es el libro de los Hebreos. El autor de este libro, hay un poquito de debate, pero yo lo trato como un autor desconocido. Él nunca se identifica. Pues él dirige esta carta a un grupo de personas de origen judío que se habían convertido al cristianismo. Judíos se convirtieron a cristianos. Pues, ¿qué sucede? Este grupo de creyentes se sentían tentados a abandonar su fe en Jesús. Se sentían tentados a abandonar el cristianismo. Quizás estaban siendo perseguidos por su fe. Y también lo que sucedía es que la fe judía que ellos habían dejado atrás, pero era parte de su cultura. Así como nosotros los latinos, muchos dejaron atrás el catolicismo romano, pero es parte de la cultura. Pues los judíos dejaron el judaísmo atrás, pero ese judaísmo era parte de su cultura, pues esa fe tenía muchos elementos visuales de ritos, de ceremonias, que ya no eran parte del cristianismo. No era necesario sacrificar animales, por ejemplo, pero estos cristianos echaban de menos esas ceremonias. Echaban todo eso de menos. Pues a lo largo de esta carta, el autor exhorta a estos hebreos a permanecer fieles en su fe en Jesús, a perseverar. Esa es la intención de esta carta.
perseveren, no se rajen, sigan teniendo fe en Jesús. Es difícil porque cuando uno tiene todas las ceremonias, todos los ritos, pues son cosas que uno puede ver, que uno puede oler, que uno puede experimentar, como que son más palpables. Pero entonces como que si soy salvo no por lo que hago, sino por tener fe en Jesús, eso como que es medio esotérico. No sé, aquí como que puedo agarrarme de algo. Pues el autor de Hebreos les está diciendo, no suelten la fe en Jesús, esa es su única esperanza. Esto aquí en verdad eran unos símbolos cuyo propósito era apuntar hacia la realidad. No se suelten de esto, eso es lo que quiere decir el autor de Hebreos a lo largo de ese libro. Pues él les hace este argumento poco a poco a lo largo del libro. Y empieza haciendo una muralla que está compuesta de argumentos sólidos. Yo no sé nada de construcción. Yo estoy rodeado de familiares que saben de construcción. Yo no sirvo para nada en cuanto a construcción. Cuando usted va a construir una casa, ¿qué es lo primero que usted pone? ¿Ah? Ajá, exacto, el fundamento. Si usted se pone a construir algo de cemento en tierra, ¿qué va a suceder? Se cae. Pues necesita un fundamento fuerte. Pues tenemos que entender el fundamento de lo que dice el autor de Hebreos para que entonces entendamos los argumentos que él pone por encima de eso. Así que me van a tener que seguir, van a tener que prestar atención, porque esto es un poquitito intelectual. Yo voy a tratar lo más posible de no extenderme mucho, pero van a tener que prestar atención porque es argumento sobre argumento sobre argumento. Pues como les dije, el primer argumento, el fundamento que él pone es, bueno, Jesús es superior a todas las tradiciones y a todas las figuras que ustedes tanto veneran. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a todos los sacrificios que se ofrecían en el templo. ¿Me siguen, verdad? Bueno, pues todo eso suena muy teológico. Quizá usted se pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué importancia tiene esa información para mi vida? Cuando yo digo que Jesús es superior, ¿cómo es que eso me va a dar a mí un corazón que está dispuesto a congregarse? ¿Cómo conecto una cosa con la otra? ¿Cómo saber que Jesús es superior me va a ayudar a mí a perseverar en estos tiempos en que ir a la iglesia, pues no es lo mismo que era antes, ¿verdad? Uno con la boca. No es lo mismo que antes, ¿verdad? Y no puedo abrazar a la gente, ahora es esto. Bueno, gracias por preguntar. Hebreos 10, 19 al 39. Ahí vamos a ver que Jesús nos da una confianza que se atreve a perseverar a pesar de las circunstancias que nos rodean. Así que lo que voy a hacer, como son 20 versículos, en vez de leerlo ahora, voy a irlos leyendo durante la exposición, pero acompáñenme en oración un momentito para que Dios me ayude. ¿Bien? Señor, te necesitamos ahora, necesitamos tu Espíritu Santo. De la única manera que nosotros nos atrevemos a hacer tu obra es a través de tu poder, no por nuestro poder. Nuestros corazones se desvían, se van a la deriva. Y nuestros corazones se van a la deriva cuando nosotros dejamos de confiar en Jesús y empezamos a confiar en nuestros esfuerzos. Y empezamos a confiar en nuestra propia moralidad y empezamos a confiar en nuestras fuerzas para ganarnos tu favor y para buscarte el lado, Señor. Así que, Padre, te pedimos que tu palabra nos corrija. Te pedimos que tu palabra nos ayude a confiar y nos ayude a descansar en la obra salvadora de Jesús. Una obra única, una obra irrepetible. Y oramos en nombre de ese Salvador Jesús. Amén. Bueno, yo no sé cuán alcahuetes son ustedes como iglesia. A la iglesia de nosotros le tomó como 4 años aprender a ser alcahuetes y ahora son bien alcahuetes con nosotros. Yo los amo mucho.
Y hace un tiempo nuestra iglesia pues nos honró a Carmen y a mí regalándonos una tarjeta de regalo para un restaurante. Si te regalan una tarjeta de regalo para un restaurante, imagínense si un año después los que coordinaron conseguir esa tarjeta nos preguntan cómo les fue, fueron al restaurante, les gustó, qué comieron. Y entonces yo les respondo, mira, gracias por la tarjeta, pero en mi corazón yo no creí que la tarjeta iba a cubrir lo que dice que iba a cubrir. Yo tenía dinero y vi esa tarjeta como que no creí que la tarjeta iba a cubrir lo que sabía que el dinero iba a cubrir. Así que como yo no quería meterme en problemas, pues pagué yo. Así que bueno, la tarjeta se venció, aquí tienes, pero gracias, ¿sabes? Si yo hiciera eso, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría la persona? Pues, ¿qué sucede? Cuando entramos en esa vida de compensar con nuestras obras, esto es lo que sucede. Cuando nos va bien, pues miramos por encima del hombro a los que le está yendo mal y nos sentimos superiores a ellos. Pero tan pronto nos empieza a ir mal, nos desanimamos. Despreciamos lo que Dios hizo por nosotros. Dios lo toma en serio. A Dios no le gusta que despreciemos lo que Él ha hecho por nosotros. Lo vamos a ver en el pasaje de hoy. Y si somos de Él, pues Él nos va a disciplinar para que perdamos esa mala costumbre. Todos los vamos a ver en el pasaje de hoy. Pero por eso el llamado de Dios para nosotros, ¿sabe cuál es en esta tarde? El llamado de Dios, bueno, puede que le sorprenda. El llamado de Dios no es que usted se apriete el cinturón y empiece a ir a la iglesia, a ofrendar, a hacer el trabajo voluntario que hace falta. No, el llamado de Dios para nosotros, Dios no quiere que usted nada más modifique su conducta de manera superficial. Dios quiere su corazón. Dios quiere que usted cambie de adentro para afuera. Dios no, eso sería como yo conformarme que Carmen nada más me agarre de la mano aunque ella no me quiera. Yo no quiero eso, yo no quiero solamente que Carmen me tome de la mano, yo quiero el corazón de ella, yo quiero mi esposa. Pues Dios quiere darnos corazones nuevos que desean congregarse, que no lleguen aquí a congregarse como que... Dios quiere darnos corazones que desean venir aquí y dedicar nuestras vidas a servirle a Él y a servir a su pueblo. Y para que nosotros verdaderamente podamos tener esos corazones, pues tenemos que empezar desde el principio. Tenemos que empezar desde el manantial donde nace el río. Por esa razón, para que nuestros corazones puedan ser transformados, el llamado de Dios para nosotros en este pasaje es el siguiente: descansa en los beneficios de la gracia de Dios. Ya. No tengo más que añadir. Descansa en los beneficios de la gracia de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a añadir a eso, cuando empezamos a tratar de agradar a Dios con nuestros esfuerzos, pues, como les dije, mientras nos va bien, nos sentimos superiores a los demás. Pero cuando llega el día en que mi familia me colma la paciencia y los pongo a todos como chupas justo antes del culto, o cuando llegas estresado a tu casa desde el trabajo y entonces nadie en tu casa te hace caso y terminas pues consolándote con uno de tus pecaditos de costumbre y en el blanco, pues ¿qué sucede? Si tú has estado tratando de agradar a Dios con tus esfuerzos, pues el día que falles, esa relación de transacción con el Señor se va a convertir en un peso que te va a aplastar. Un peso que te va a aplastar y te va a robar el ánimo y va a matar nuestro sentido de comunidad. Porque cuando nosotros dependemos de lo bien que nos vemos, cuando nosotros dependemos de que la gente vea de que yo estoy bien con el Señor, pues cuando no estoy tan bien con el Señor, pues no voy a la iglesia para que no me vean tan feo. Pero lo que tenemos a través de Jesús es una fuente de ánimo que nunca
cambia sin importar cómo nosotros nos sintamos por dentro. Eso es lo que vemos en Hebreos 10, 19 al 39. Mi versión de la Nueva Biblia de las Américas llama a este pasaje exhortación a la perseverancia. Pero esta perseverancia no es a perseverar en confiar en nosotros mismos, sino a perseverar en nuestro descanso. Y qué difícil es eso. Este pasaje nos llama a perseverar en descansar en la gracia del Señor. ¿Y sabe por qué tenemos que perseverar en nuestro descanso en la gracia del Señor? Porque todo el trabajo que se necesita para que Dios nos acepte fue completado por Jesús 100%. Ustedes no me oyeron. Todo el trabajo que se necesita para que Dios lo salve a usted y lo acepte completamente sin que nunca cambie, fue completado por Jesús 100%. Usted no añadió nada. No hay necesidad de añadir este trabajo. Lo que Cristo ha completado está verdaderamente completo. Usted no lo puede mejorar. Bueno, el autor de Hebreos nos presenta este postulado a través de 5 puntos. Voy a empezar con el primero. Primero que nada nos habla de una confianza que convence. Como les dije, si lee Hebreos desde el principio, se va a dar cuenta que el autor está repitiendo algo que ha dicho una y otra vez desde el principio. Ustedes se sienten tentados a volver al judaísmo. Quieren volver a las cosas como eran antes. Ustedes les hacen falta todos los ritos, le hacen falta las ceremonias, le hacen falta los sacrificios, le hacen falta las sotanas, le hacen falta los shofares, todas esas cosas. Toda esa pompa, todo ese espectáculo, Dios lo tuvo ahí por un tiempo. Dios lo tuvo ahí por un tiempo con un propósito. De hecho, cuando empieza Hebreos, Dios habló por mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres y por los profetas. El Señor tuvo todo eso por un tiempo con un propósito. Y el propósito es que cuando tú entraras al atrio en el tabernáculo, te encontraras con una estampa gráfica de un animal siendo sacrificado. Algo feo, algo gráfico, algo impactante. Un animal siendo degollado, básicamente. Los gritos del animal, la sangre, el fuego y el humo. Yo me acuerdo una vez que fui a un viaje de misiones a Cuba. En Puerto Rico me despertaba el gallo. En Cuba me despertaban los cochinos siendo degollados. No lo puedo imitar, no se preocupe. Pero esos sonidos no se pueden confundir. Usted entraba al atrio del tabernáculo y eso es lo que usted se encontraba. Pues, ¿qué sucede? Cuando usted entraba a eso, pues el propósito de Dios, cuando usted se encontraba eso, primero, es que usted se dé cuenta que Dios toma el pecado en serio. Cuando Dios dice que perdona tu pecado, no es que está bien. No. Para que usted sea perdonado, tiene que haber muerte. Pero todo eso es una representación. La sangre de una cabra, la sangre de un toro, no puede limpiar sus pecados. Lo único que puede hacer eso es la vida, muerte y resurrección del Cordero perfecto y sin pecado de Jesús. Y ese sacrificio es el único que tiene el poder de quitar ¿cuántos pecados? Todos sus pecados, pasados, presentes, futuros, de una vez y para siempre. Y eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de presentarnos ante un Dios santo sin que Él nos pulverice. Así que sabiendo eso, verso 19. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza para presentarnos ante Dios en el lugar santísimo por la sangre de Jesús que derramó en lugar de nosotros.
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. O sea, Jesús a través de su sangre hizo un camino para que nosotros por ese camino entremos al Padre. Por medio del velo, es decir, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que como sabemos que tenemos confianza, como sabemos que hay un camino nuevo, como sabemos que tenemos un sacerdote que nos representa delante de Dios, porque todas estas cosas se necesitan para nosotros poder comparecer ante la presencia de un Dios que vive en luz inaccesible. Todo esto se necesita. Usted no puede presentarse ante Dios por sus pantaletas y esperar que Él lo vaya a aceptar así por sí. No podemos aparecernos así nomás delante de Dios creyendo que nuestro pecado no necesita ser expiado. Tenemos pecados, tenemos muchos pecados. Pecados de acción, pecados de palabra, pecados de pensamiento, pecados en el corazón. Y por más que yo ame a un perrito que yo tenga, si yo estoy bien vestido para salir y el perrito ha estado jugando en el fango y viene a donde mí corriendo para saludarme, yo no voy a querer jugar con ese perro. El perro, mira, esto es lo que va a encontrar. Yo no lo voy a permitir. Para que nosotros nos acerquemos a Dios hace falta un sacrificio. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Pero si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y como su líder, si usted está en Cristo, no importa lo que usted haya hecho hoy, servicio, ahora mismo pecando con su mente. Si usted, no importa lo que haya hecho, todo lo que usted necesita para presentarse ante el Padre ya ha sido cubierto a través del asesinato del único inocente, Jesús. Así que bueno, ya que Jesús trazó ese camino para nosotros y Él es nuestro mediador ante Dios Padre, entonces el autor de Hebreo nos exhorta y nos dice al principio del verso 22, acerquémonos. Ya que está el camino, acerquémonos. No vaciles, acércate con un corazón sincero. O sea, que como ya Jesús cargó tu culpa, no tienes que esconder quién eres. No tienes que ocultar tu pecado, no tienes que ocultar lo que has hecho, no tienes que hacerte que eres una persona que no eres, no tienes que negar, no tienes que esconder la presencia del pecado en tu corazón. Ustedes dijeron hace poco leyeron 1 de Juan 1. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero gracias a Jesús, como dice el resto del verso 22, nos podemos acercar en plena certidumbre de fe, completamente en plena certidumbre de que Él nos va a aceptar. Y a pesar de nuestro pecado, podemos estar completamente confiados, como dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ese es el efecto de confiar en Jesús. No de las obras, de creer, recibir, confiar lo que Jesús hizo por usted. Si esto es una realidad, si la Biblia no le está mintiendo, si Jesús verdaderamente ha logrado lo que nosotros nunca podríamos haber logrado, pues entonces no te apartes de esa esperanza. No hay que añadir más nada. Como dice el verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin desviarse del camino. Mantén tu esperanza, sigue teniendo fe. Si tú vas por un camino angosto que tenga zanjas a los dos lados, tienes que ir por el medio. Si te echas para un lado, te caes por una zanja. Si te echas para otro lado, te caes por la otra. Quédate caminando por el medio. Así mismito es el camino del evangelio. El camino de confiar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. En este lado tenemos la zanja de confiar en mis obras, la zanja del legalismo. Y en este tengo
el lado de que pues me cansé de la religión, voy a hacer lo que me dé la gana, la zanja del libertinaje. Camina. Nosotros vacilamos en nuestro camino, pues cuando nos vamos por alguna de las dos zanjas. Y quiero que sepan, por ejemplo, si nos vamos por la zanja del libertinaje y caemos en algún tipo de pecado, el problema es que muchas veces nosotros reaccionamos poniendo distancia entre nosotros y la iglesia. ¿Me siguen? Ahora yo no quiero ir a la iglesia porque pues yo sé que hice esto y bueno, no sé si debo ir. Si tú has confiado en que Jesús es tu representante delante del Padre, si en verdad has confiado que Jesús es tu representante, no importa lo que diga nadie, tú tienes el privilegio de permanecer firme en tu esperanza. No estoy siendo liviano con el pecado. Porque si tú verdaderamente perteneces al Señor y tú pecas, pues el Señor va a encargarse de que te pese. Pero si tú perteneces al Señor y has pecado, tú puedes permanecer firme en tu esperanza y acercarte a través del sacrificio que te cubre hasta el fin de tu vida. Esa esperanza no está basada en lo bien que te has portado. Esa esperanza no está basada en que después de pecar, pues tú te hayas impuesto ese periodo de tiempo para enfriarte con el Señor. Y después de 4 semanas, pues ok, pues ya vengo y puedo cantar otra vez. Esa esperanza está basada en lo que nos dice el resto del verso 23. Fiel es aquel que prometió. Tu salvación no depende de tu fidelidad. ¿Ustedes me oyeron? Porque ustedes van a estar oyendo eso por todos sitios. Tu salvación no depende de tu fidelidad. Tu salvación depende de que fiel es aquel que prometió. No tienes que depender de tu fidelidad porque solo Jehová es el pastor que te guía por sendas de justicia. Por amor a ti. Porque eres bonito. Por amor de su nombre. Él está comprometido consigo mismo para preservarte hasta el final. Pues gracias al celo de Jehová de los ejércitos, a pesar de nuestras muchas caídas y de las manchas en nuestros corazones, piensa en David. A pesar de todo eso, Judas 1:24 nos dice que Dios es el que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. ¿Cómo que tú me vas a presentar a mí sin mancha? Si yo me conozco, yo sé todo lo que yo he hecho. Sin embargo, la sangre de Jesús tiene ese efecto. Nos presenta delante del Padre sin caída y sin mancha, en presencia de su gloria y con gran alegría, sin nada que lamentar. Pues cuando todos atesoramos esa verdad en nuestros corazones, entonces la iglesia cambia. Ya no es ese club exclusivo de los que se están portando bien y los carnú. Ya deja de ser eso. Ya deja de ser ese club exclusivo para los que se portan bien y pasa a ser una comunidad que consuela. Entonces, como dice el verso 24, podemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces podemos hacer eso. ¿Y sabe qué? Estimular a otros al amor y a las buenas obras, eso significa que cuando nuestros hermanos están luchando en contra de sus pecados y vienen a donde nosotros y comparten esa lucha y lo confiesan, nosotros podemos asegurarle a que cuando la lucha se ponga difícil, ellos siguen teniendo acceso a Dios a través de la sangre de Jesús. Y eso los mantiene cerca de la iglesia. No se tienen que alejar de la iglesia. Porque quiero que sepan esto, para el que lucha en contra de su pecado, porque el que es verdaderamente del Señor lucha con el pecado.
El que no es del Señor, pues no le importa, no lucha, se rinde y lo disfruta. El que es del Señor, pues quizá lo disfruta por un segundo, pero siempre es una lucha, siempre es una lucha. El pecado te presenta, te hace creer que es dulce, pero entonces te da un segundo de dulzura y una vida de amargura. Pero el que lucha en contra de su pecado, mantenerse cerca de la iglesia es una buena obra. Esas son las buenas obras a las cuales nos tenemos que estimular. A que cuando estemos luchando en contra de nuestros pecados, no te alejes, quédate con nosotros. Confiesa, apártate. Nosotros estamos caminando esto contigo, te vamos a ayudar. Lo peor que nosotros podemos hacer en nuestro momento de debilidad es aislarnos. Porque de la misma manera que un hongo crece en la oscuridad, el pecado se fortalece en el aislamiento. Por eso el autor dice que la peor práctica para nosotros, verso 25, es estar dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. No te alejes, quédate aquí. Deja que el Espíritu Santo, yo sé que es difícil, deja que el Espíritu Santo te queme el corazón y te cambie, pero estamos aquí contigo porque todos estamos en la misma. Vamos a exhortarnos mucho más al ver que el día se acerca. ¿Quién sabe con certeza que vamos a despertar mañana? No sabemos cuándo nuestro Señor va a volver. Que sea pronto. Es precisamente en los tiempos de lucha, en los tiempos de confusión, en los tiempos de culpa, que nosotros necesitamos juntarnos como comunidad, que nosotros necesitamos venir a la iglesia para ayudar a nuestros hermanos a mantener firme su confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Porque el enemigo quiere socavar esa confianza y mantenerte alejado del Señor, mantenerte alejado de Jesús, mantenerte alejado de la iglesia. Y Él quiere convertir a la iglesia. Él no quiere que sea una comunidad que consuela. Él quiere que sea una comunidad que condena. Una comunidad llena de moralistas. Y eso va a resultar en que las personas no van a confesar sus pecados. Eso va a resultar en que el corazón de uno surja una duda que desprecia lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y cuando nosotros despreciamos el regalo de gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo, Dios toma eso muy en serio. Yo quiero que usted sepa que no descansar en la gracia de Dios porque usted quiere obrar, eso no es un pecado respetable. Dios lo toma en serio. Vamos a leer aquí. No pierdan el hilo de lo que hemos leído. Una vez más, síganme. Porque el libro de Hebreos nos dice que solo la muerte de Jesús en la cruz nos salva. ¿Me siguen, verdad? El pasaje de hoy nos exhorta a mantener nuestra confianza en ese sacrificio. El que confía en ese sacrificio, pues sabe que Jesús ha cubierto todos sus pecados. Jesús ha cubierto toda mi culpa, pasada, presente y futura. De hecho, cuando Jesús murió por mí, todos mis pecados eran futuros. Por eso, cuando uno peca, pues no nos alejamos de la iglesia, sino que busco a la persona, esa persona en la iglesia en quien confío. Yo confieso la lucha que estoy teniendo para que la gente en la iglesia me ayude. Pero la persona que no confía en ese sacrificio cuando peca, pues esa persona siente que el sacrificio de Jesús no es suficiente para cubrir su pecado. Siente que su pecado es más fuerte que lo que Jesús hizo en la cruz y por eso se aparta, deja de congregarse. Y cuando una persona que ya oyó el evangelio insiste en dudar de la efectividad de la sangre de Cristo, sígame aquí, cuando una persona que ya ha oído el evangelio insiste en dudar de la efectividad de la sangre de Cristo, eso es lo que el verso 26 llama pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. A eso es lo que se refiere. ¿Usted sabía eso?
Ahí me tocó estudiar eso para darme cuenta de eso. Este pasaje nos dice que la persona que ha recibido el evangelio pero duda de la efectividad de la sangre de Cristo, puede que esa persona esté endurecida más allá de toda esperanza. Que no es que pierda la salvación y la vuelva a ganar, no. Puede que esa persona ya es causa perdida. Dice el verso 26, si continuamos pecando deliberadamente, y yo insisto que eso se refiere a despreciar lo que Jesús hizo por nosotros. Si continuamos pecando deliberadamente, porque el libro de Hebreos, ese es el punto del libro de Hebreos, que Jesús es suficiente. Si usted rechaza eso, si usted continúa pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda sacrificio por los pecados porque no hay otro sacrificio. Nadie más murió por usted. Lo que queda es una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. La persona que desprecia la sangre de Jesús, no hay quien le despinte la condenación. Una vez más, el pecado deliberado que garantiza un juicio es el pecado de creer que Dios está mintiendo cuando nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted cree que eso es mentira y usted tiene que añadir sus obras, sus ritos, si tú no recibes ese sacrificio, pues ya no queda más ningún sacrificio por los pecados. Si no confías en que la rectitud y la justicia de Jesús es suficiente para cubrir todos tus pecados, estás en un lugar muy peligroso. El verso 29 nos pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda, en el original griego koinon, común, ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Despreciar la salvación por gracia es un peligro. ¿Cuánta gente no se junta conmigo y me dicen antinomista porque insisto en predicar la salvación por gracia? Pero si yo no lo hago, yo estoy en peligro. Si hay algo que ofende al Señor, es creer que lo que hizo Jesús por nosotros no va a bastar. Es creer que la tarjeta de regalo no le va a cubrir la comida en el Red Lobster. Y usted saca de su dinero. Eso es llamar la sangre de Jesús común. Y usted llama a la sangre de Jesús común cuando usted cree que usted puede complementar lo que hizo Jesús por usted a través de su obediencia. Y bueno, eso se ve, por ejemplo, cuando nuestra presencia en la iglesia depende de lo bien que me porté en la semana. Si me porté bien en la semana, pues fíjese, yo estoy en la fila al frente adorando al Señor. Pero si me va mal, pues le pregunto, ¿está usted igualmente presente para arrepentirse y confesar su pecado? Si su pecado lo aparta de la iglesia, eso quiere decir que usted cree que usted puede expiar su propia culpa. Si usted es del Señor, Dios no va a permitir que usted permanezca ahí, porque el que permanece ahí no es salvo. Dios eventualmente, a través de una lección dura y difícil, va a permitir que usted se cocote, le va a enseñar que usted es pecador y que su única esperanza es abandonarse a la misericordia de Dios. Se lo digo por experiencia, hermano. Pero no tiene que aprender a la mala. No es necesario. Usted puede permanecer hasta el fin a través de una fe que fortalece su alma y su corazón. Cuando usted vino a los pies de Cristo,
No sé si usted recuerda que su fe era una fe sencilla. ¿Sabe qué? Dios se complace de esa fe. Es a través de esa fe que Él le da el poder para vencer todo tipo de oposición. El autor de Hebreos le dice a la iglesia en el verso 32: recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Ese es el efecto que tiene esa fe sencilla. Sabes que tu heredad no está aquí. Nos vamos a dar cuenta que en verdad no tuvimos que esperar mucho. Esa certidumbre es la promesa que preserva. Verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá porque me obedece con perfección. ¿No? Mi justo vivirá por la fe. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos a través de la fe. ¿Qué se les ocurrió a ustedes? No, esto no de vosotros. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, de vuelta aquí. Mas mi justo vivirá por la fe, que es regalo de Dios. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¿Tú quieres que Dios se complazca en ti? Debes creer que lo que hizo Jesús es suficiente. Los que no viven por fe se dedican a confiar en su propia moralidad. Esa vida aplasta a uno. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esa alma es preservada gracias a ¿quién? ¿A usted? ¿A mí? Nosotros no tenemos el poder para vencer a nuestro enemigo. ¿Cuántos enemigos tenemos? El mundo, la carne y Satanás. Nosotros no tenemos el poder sin el Señor para vencer a nuestros enemigos. Si no fuera porque el Señor pide por nosotros, Él nos zarandea como trigo, como habría hecho con Pedro. Pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, gente, en este tiempo de volver a congregarse, yo les invito a que adopten una confianza atrevida en su Salvador y a que descansen en los beneficios de la gracia del Señor. Les voy a ofrecer un programa fácil de 3 pasos. Es la frase de un buen amigo, pastor y mentor, Chan Kilgore, que dice: Jesús es suficiente, Jesús es más que suficiente, descansa. El día se acerca, gente, Dios les bendiga.